Allanamiento a las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana profundiza la crisis en esa entidad. El gobierno niega que haya intromisión en esa pugna. Varios conductores se salvaron de ser arrastrados por deslaves en la carretera Aloac-Santo Domingo. Unas 44 excavadoras han sido incautadas en Napo. Eran usadas en la minería ilegal. En la zona de Yutsupino operaban unas 100 máquinas. Identifican la identidad de la cabeza y manos que fueron lanzadas en una maleta en el ingreso de la terminal portuaria de Puerto Bolívar, en la provincia de El Oro. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Buenas noches, amigos. Un poderoso aluvión causó destrucción y muerte en Brasil. Brasil, lluvias mortales. Juan Carlos Aisprúa ya está con nosotros para darnos pormenores y mostrarnos imágenes. Sí, Alfonso, amigos, la tragedia ocurrió específicamente en Petrópolis, una región montañosa ubicada en el estado de Río de Janeiro, en el sudeste de Brasil. Se trata de una ciudad con unos 300.000 habitantes, rodeada por varias montañas. Según los últimos reportes, hay 78 fallecidos y un número todavía desconocido de personas desaparecidas. El gobierno local declaró estado de calamidad ante la dramática situación. Y Merlis González nos presenta las impactantes imágenes de lo ocurrido. Las imágenes son aterradoras. Un mortal torrente de agua, lodo y escombros arrasó las calles de la ciudad de Petrópolis. 6 horas de intensa lluvia bastaron para desatar la tragedia el martes. Los ríos se desbordaron y el agua se abrió paso. Destruyó barrios enteros de la ciudad brasileña. Todas las casas aquí en Frei León, por favor, alguien consegue... Este hombre grababa la devastación a su alrededor mientras clamaba por ayuda. Y es que la inundación sorprendió a los habitantes que quedaron atrapados en la corriente, como estas personas. Luchaban por sujetarse a una columna para evitar ser arrastradas. Y el único pasajero de este autobús inundado grabó cuando el agua iba subiendo de nivel. Al interior todo tomado. ¡Meu Dios do céu! 180 deslaves de distinta magnitud sepultaron al menos 80 viviendas y calles. Muebles y vehículos quedaron convertidos en chatarra. Y olha lá, ó. Uma pessoa, olha. Está muerta. Las víctimas mortales se cuentan por decenas, mientras que la cantidad de desaparecidos aún es incalculable. Rescatistas y voluntarios sacan cada vez más cuerpos enterrados en el lodo, lo que podría elevar la cifra de muertes cada hora. Desde Rusia, el presidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra en una visita oficial, ordenó a sus ministros desplazarse a la zona de desastre para ayudar al municipio de Petrópolis, que decretó 3 días de duelo por la devastadora tragedia. Y en nuestro país, esta tarde, varios conductores se salvaron de ser arrastrados por un deslave en la vía Aloac-Santo Domingo. Ocurrió en el kilómetro 34. Debido a las lluvias, piedras y lodo bloquearon la carretera. Un equipo de la prefectura de Pichincha habilitó un carril. Y este mismo día, en el kilómetro 48 de la misma vía, se produjo otro deslizamiento. En ninguno de los casos hubo pérdidas humanas ni daños materiales, felizmente. Y vamos a lo político. Luego del allanamiento de anoche al Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa informa que la diligencia respondió a una denuncia que presentó en enero
cuando Sofía Almeida, a quien llama expresidenta, suspendía las sesiones virtuales alegando problemas técnicos. Jacqueline Rodas nos cuenta. Con una orden judicial emitida por Walter Macías, magistrado de la Corte Nacional, la policía y el fiscal Fabián Chávez ejecutaron anoche el allanamiento al Consejo de Participación Ciudadana por un presunto delito de acceso no consentido a un sistema informático. Buenas noches. Buenas noches. Se trató de un acto urgente para preservar evidencia. En el lugar estaba Sofía Almeida, quien transmitió en vivo la diligencia. ¿Tengo una orden? Sí, ok, déjame ver, por favor. Ok, para... Ya. La Fiscalía informó que recabaron documentos y evidencia física y digital. Con la luz del día, hoy Sofía Almeida dejó claro que no abandonará la presidencia y reaccionó a lo ocurrido. Personas desconocidas, encapuchadas, sin identificación, que ingresaron alrededor de 40 minutos en las instalaciones junto con la policía y la fiscalía. Una persecución política a esta presidenta del Consejo de Participación Ciudadana por decir la verdad. El Consejo de Participación envió un comunicado firmado por Hernán Ulloa como presidente, explicando que el allanamiento responde a la denuncia presentada el 6 de enero de 2022 por la reiterada suspensión de las sesiones del Pleno por parte de la expresidenta Sofía Almeida por supuestos problemas en las áreas de tecnología, comunicación o administrativa, justo cuando estaba previsto tratar temas relativos a la aprobación del reglamento para designar al titular de la Contraloría General del Estado. Es de ese reglamento el que la mayoría liderada por Ulloa tiene previsto reformar este miércoles en sesión de pleno, mientras en el ámbito judicial siguen saliendo fallos a favor de uno u otro presidente del Consejo. Lo último, una nueva decisión de un juez de San Borondón que anularía la medida cautelar concedida a Sofía Almeida, aunque ella dice que no está en firme porque aún debe resolverse la apelación. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, aclaró que no existe intromisión del gobierno en esta pugna dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Junto al comandante de policía y el presidente del organismo en pugna, Hernán Ulloa, acudieron a la asamblea para explicar los hechos. Patricio Díaz nos cuenta. La ministra de Gobierno llegaba a una comisión conformada exclusivamente por legisladores del correísmo y el Partido Social Cristiano. Debía explicar lo que pasó en el Consejo de Participación Ciudadana. La cuestionaron por la llegada de la policía al organismo cuando se removió de la presidencia a Sofía Almeida. Se recibió en la Comandancia General una solicitud de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, y específicamente el miembro del Consejo de Participación Ciudadana, doctor Hernán Ulloa. Ulloa lo confirmó, pero aquí dijeron que era un gran contingente policial. El comandante de esta fuerza respondió: 25 efectivos policiales, que no es una gran cantidad como se denunció de personal policial que estuvo en el lugar. Pero nada convencía a los legisladores, que insistieron que si Ulloa mandó oficio, que si llamó al 911, que por qué estaban allí si no pasaba nada. Había alertas de los dos lados. Había alertas de los dos lados. La ministra recordó que la mayoría en el Consejo ha cambiado y eso es parte de la democracia, tal como ocurre y se defiende en la Asamblea. Garantizamos y hemos garantizado la constitución de la nueva Corte Constitucional y debemos garantizar la mayoría que se ha establecido en el Consejo de Participación Ciudadana. El correísmo y el Partido Social Cristiano defienden la presidencia de Sofía Almeida. El consejero Francisco Bravo explicó por qué se removió Almeida. Dice que ella suspendió más de una docena de sesiones, que no se entregaba un solo documento de los concursos y que el reglamento para designar al contralor tenía cosas extrañas, como un parecido al que permitió que se designe a Carlos Poli, hoy prófugo. Los dos, este del año 2016 y este del año 2021, son fiel copia del original. Los legisladores repetían casi las mismas preguntas. Lo cierto es que en la Asamblea los 7 consejeros tienen ya pedido de juicio político. Un colectivo ciudadano propone una consulta popular para quitarle al Consejo de Participación la capacidad de nombrar autoridades de control y entregar esta atribución a la Asamblea Nacional. La propuesta será presentada a la Corte Constitucional el próximo mes.
Francisco Garcés nos tiene más información al respecto. La disputa de poder dentro del Consejo de Participación Ciudadana apura los planes del colectivo Voces de la Democracia, que el próximo mes entregará a la Corte Constitucional su propuesta de consulta popular con varias preguntas, y una de ellas encaminada a modificar el Consejo de Participación. Debería decir, ¿está usted de acuerdo en que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no designe nunca más las autoridades y que se lo haga por parte de la Asamblea como un fuerte componente de control social? El legislativo conformaría una comisión con participación ciudadana que haría una preselección. Los mejores de esa preselección pasan al Pleno de la Asamblea y el Pleno de la Asamblea entonces tiene que designar de entre ellos. Y una vez concluido ese término, o ese plazo de 30 días, si es que no lo han hecho, pues entra por Ministerio de la Ley los que encabezan esa preselección hecha. La idea es que la consulta se haga este año y evitar así que en las elecciones de febrero próximo se elija a los nuevos vocales del Consejo. Es que la crisis del organismo se agrava cuando en la Asamblea se plantea un juicio político a sus integrantes, y si fueran destituidos por esta vía, no existiría siquiera alternos para reemplazarlos. Así sean reemplazados, los alternos tampoco tendrían tiempo para terminar un concurso. Es decir, que ellos comenzarían el concurso, serían reemplazados en febrero iniciarían las funciones del nuevo Consejo de Participación Ciudadana, que se tomaría otro año. Si bien el juicio político se realizaría a mitad del año por los plazos en el legislativo, el resultado no solucionaría el problema por los intereses políticos que existen sobre el Consejo y especialmente sobre el nombramiento del futuro Contralor. Porque hay que decirlo públicamente, lo que se busca es que la Contraloría no siga emitiendo resoluciones administrativas de índole civil, de índole penal, por todos los contratos fallidos que tenemos en el país. Por eso renace la propuesta de consulta popular, que además incluiría preguntas sobre la reforma al sistema de partidos, cambios al sector de justicia, además de temas de seguridad social y lucha contra la corrupción. Y ahora seguimos con la situación en Yutsupino, provincia de Napo, por las actividades de minería ilegal registradas. Las excavadoras usadas para extraer el material son escondidas en medio de la selva. Su decomiso se complica porque los involucrados han utilizado estrategias para evitar que esa maquinaria sea encendida y retirada del sitio, como nos muestra ahora Paul Romero. En 4 días de operaciones ininterrumpidas de la policía, Fuerzas Armadas, en coordinación con la Fiscalía para los correspondientes allanamientos en Yutsupino, se han decomisado hasta el momento 47 excavadoras que utilizaban los mineros ilegales. Como pueden observar, estamos con nuestras patrullas de reconocimiento, peinando todo el área. Para detectar la maquinaria escondida en medio de la selva, se realizan patrullajes diarios y para este trabajo llegaron unidades de élite del ejército como el Grupo Especial de Operaciones GEO. Su tarea consiste en infiltrarse en la selva para detectar la maquinaria pesada que fue ubicada entre gigantes árboles endémicos de este sector amazónico. Desde luego, desde el aire no hemos podido observar, hemos tenido los reconocimientos aéreos, pero gracias a nuestras patrullas de reconocimiento, mire cómo vamos identificando. Una vez localizadas, viene el siguiente paso, tal vez el más complejo. Intentar encenderles, pues muchos mineros sacaron los cerebros de las máquinas, cortaron el sistema eléctrico, dañaron deliberadamente los motores para evitar su confiscación. Estos ilegales pensaron de que nunca íbamos a mover la maquinaria. Tenemos gente especializada del cuerpo de ingenieros. Nos demoramos 1 o 2 horas por máquina, pero estamos sacando. Cada día se encuentran máquinas como ocurrió este miércoles. En un informe preliminar se estableció que en Yutsupino permanecerían alrededor de 100 excavadoras. La fuerza pública permanecerá en esta comunidad de la provincia de Napo por decisión del gobierno para evitar el retorno de los mineros ilegales. Devastación, codicia y explotación. ¿Cómo operaba la minería ilegal en el Yutsupino, Napo? Ni la Fiscalía ni la Policía se atreven a revelar quiénes están detrás de todo este impacto ambiental, social y económico. Informe exclusivo de Televistazo y Visión 360. Mañana a la 1 de la tarde y 7 de la noche por Ecuavisa. Y continúan las flexibilizaciones en el país por la disminución de casos de COVID-19. Desde el COE Nacional anuncian
la apertura de la frontera sur y no se descartaría la eliminación de la semaforización por cantones. Esto mientras representantes de las federaciones médicas advierten que un relajamiento temprano de medidas podría volver a complicar el panorama, sobre todo a las puertas de un feriado. Carla Delgado con la nota. La segunda semana de enero el país había registrado la positividad más alta del virus, con porcentajes que sobrepasaban el 60%. Sin embargo, hoy esa cifra cayó a menos del 30%, siendo este el principal indicador para que desde el gobierno se flexibilicen las medidas. Juan Zapata, presidente del COE Nacional, indicó que, por ejemplo, en los próximos días se reabrirá la frontera sur, que había permanecido cerrada desde que inició la pandemia. El canciller de la República nos ha enviado ya un oficio para que el COE Nacional se active, por lo tanto se espera ya en los próximos días la apertura, luego de que ha existido ya el acuerdo de Estado-Estado, que es uno de los requisitos para que el COE se active y podamos aperturar nuestra frontera, especialmente en Huaquillas. Pero no solo eso. El lunes se conoció que si las cifras siguen siendo alentadoras, se eliminaría la obligación del uso de la mascarilla en espacios públicos. ¿Pero cuándo sería esto una realidad? Cuarta semana de abril o 1 de mayo, pero vuelvo a insistir, tiene un indicador potente para que eso ocurra, ¿no? Que tengamos el porcentaje de positividad en el 5 o menos del 5%. Es que actualmente más del 91% de los cantones del país se encuentran en amarillo y verde. Por ello, Zapata dice que incluso no se descarta la eliminación de este sistema. Pero el panorama en Quito es aún más alentador. La transmisibilidad del virus habría caído del 60 al 14% según el Colegio de Médicos de Pichincha. Pero a veces estos anuncios muy optimistas pueden tener un efecto negativo porque la población lo asume como un mensaje de una falsa seguridad. La reducción de casos también permitió ampliar los aforos en sitios públicos, así como eventos masivos. En la mayoría de cantones actualmente el aforo permitido es de más del 70%. Ya decíamos, la policía determinó la identidad de la persona a quien pertenece la cabeza y las manos que fueron lanzadas al ingreso de la terminal portuaria de Machala. La víctima tenía antecedentes penales y en el 2019 fue sentenciada porque era parte de una organización narcodelictiva. Todavía se sigue buscando el resto del cuerpo, como nos reporta Fabricio Lapo. La policía encontró en un bolso la cabeza y las manos de un hombre identificado como Manuel Armando Sarmiento Sánchez. Aparentemente, un sujeto en motocicleta lanzó ese bulto la noche del martes en la entrada de la terminal marítima en Puerto Bolívar, Machala. Datos de las autoridades revelan que el hombre habría sido asesinado 3 horas antes de que abandonen el bolso en los exteriores de Autoridad Portuaria. Cristian Espinosa, jefe de la Dirección de Muertes Violentas de El Oro, sostiene que este crimen estaría vinculado con el decomiso de 100 kilos de droga en 2 contenedores que tenían como destino Bélgica. Se manejan varias hipótesis, una de ellas podría ser para amedrentar al personal que trabaja en este lugar, o la segunda puede ser por la pérdida que hubo el decomiso de las sustancias que se realizó al mediodía. Manuel Sarmiento vivía en Puerto Bolívar y registra antecedentes penales por tenencia de arma y delincuencia organizada. Según los agentes, en 2019 fue sentenciado a 20 meses de cárcel por tráfico de droga. Entonces la hipótesis que se maneja es que este ciudadano se dedicaba a contaminar los contenedores que salen desde el puerto. La unidad de muertes violentas continúa con las investigaciones para ubicar el resto del cuerpo, mientras familiares acudieron al Centro Forense de Machala para realizar los trámites de ley. Sin duda, la criminalidad gana cada día más terreno en el país. Repasemos brevemente las cifras oficiales de las provincias con más casos de asesinatos en el país. Según datos proporcionados por la policía, Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas y El Oro encabezan la lista de las provincias que más crímenes han reportado en lo que va de este año. En primer puesto está Guayas, que hasta hoy contabiliza un total de 214 muertes violentas desde el 1 de enero hasta hoy, miércoles 16 de febrero. Luego está la provincia de Manabí, en la cual sicarios han acabado con la vida de 45 personas. Y en tercer puesto tenemos a la provincia de Los Ríos,
donde se reportan hasta el momento 43 crímenes. La provincia verde, Esmeralda, está en el cuarto lugar de las regiones con más asesinatos, pues en lo que va de este 2022 ya suma 37 muertes violentas. Y finalmente está la provincia del Oro, provincia en la que se reportan 25 asesinatos. El último y atroz crimen se reportó anoche cuando un sujeto arrojó la cabeza de un hombre dentro de una mochila en la entrada al puerto marítimo. Cifras y casos alarmantes que marcan la pauta de cómo encrudece la violencia en varias zonas del Ecuador. Y ahora les contamos, frente a otro problema social serio, que la gerencia del Hospital del IES Carlos Andrade Marín en Quito reconoce el problema de desabastecimiento de medicamentos. Indica que en este momento no alcanzaría ni el 50% de cobertura. Esto trae serias complicaciones porque esta casa de salud atiende al 90% de pacientes con enfermedades catastróficas. Carla Delgado sigue el tema. Daisy y Evelyn son pacientes oncológicas del Hospital Carlos Andrade Marín. Aseguran no recibir medicación ni tener acceso a exámenes en esta casa de salud. Hoy día me tuve que ir a coger la cita para rayos X. Lo que me dijeron es que no hay reactivos y que regrese para las primeras semanas de marzo. Causa molestia porque en el caso nuestro de los afiliados que aportamos al IES, sí es indignante ver a dónde va ese dinero y que incluso no nos repongan ni la medicación. Pero no es la primera vez que contamos historias similares. Incluso este martes, a pesar de sus enfermedades, la desesperación los llevó nuevamente a protestar en la calle. ¿Dónde está la medicina, señor presidente? Esto ocurre a pesar de que las mismas autoridades del organismo afirmaron en diciembre que desde este año el problema de falta de medicinas y de insumos sería subsanado. Hoy el gerente de esta casa de salud reconoce que el porcentaje de desabastecimiento está en cifras rojas. En este momento el hospital está en un 48% de abastecimiento, ¿sí?, de medicamentos. Y el énfasis que tenemos es en todo el grupo de medicamentos para enfermedades catastróficas, raras y huérfanas. Ahí está centrado. Agrega que recibió el hospital con un porcentaje de abastecimiento de fármacos mínimo, por lo que las cantidades que se deben adquirir aún no llegan a números deseados. Sin embargo, informó que el presupuesto asignado para este año permitiría dar un respiro a los pacientes. Nos han asignado ya presupuesto, tenemos más o menos unos 12 millones con los que hemos comenzado a trabajar en este año para el tema de abastecimiento. Y más o menos nos llegarán unos 19 millones de dólares más. De aquí a unos 15 días esperamos, con lo cual seguiremos el proceso de abastecimiento. Pero no va a ser algo rápido. Sabemos que el sistema de compras públicas del país no te permite hacer abastecimientos rápidos. Cree que igual será poco lo que pueda hacerse mientras no existan cambios de fondo en los procesos de compras públicas. Un sistema que, según indica, no ha permitido agilizar los requerimientos y que en el caso de los hospitales es un tema de vida o de muerte. El Pleno de la Asamblea realizó el primer debate del proyecto para cambiar las pensiones vitalicias de los expresidentes y exvicepresidentes de la República. Aunque en principio se buscaba su eliminación, la propuesta realiza más bien varios cambios que afectarían a algunos exmandatarios. Patricio Díaz nos informa. El informe de la comisión propone varios cambios. Por ejemplo, reducir la pensión de los exmandatarios. Hoy es del 75% de la remuneración del presidente. La propuesta es que se reduzca al 50%, es decir, de $3.804 a $2.536. La misma reducción sería en el caso de las pensiones para ex vicepresidentes, que pasarían de $3.651 a $2.434. Quienes luego de ocupar dicho cargo es complicado recuperar su cotidianidad y por ende insertarse en un mercado laboral. La comisión unificó varias propuestas sobre el tema, entre ellas la eliminación de las pensiones por completo. Hay quienes insisten en que esa es la mejor opción. Un exmandatario no puede merecer ningún beneficio económico a posterior. Se debe eliminar en su totalidad. Más aún, cuando hay expresidentes que no precisamente nos llenan de orgullo
y merecen el reconocimiento. Más bien son una vergüenza. La comisión lo que sí incluyó es más causales para la suspensión de las pensiones, como a los exmandatarios que hayan sido destituidos por la Asamblea o los que hayan recibido una sentencia emitida por autoridad judicial ecuatoriana por el cometimiento de cualquier delito contra la seguridad del Estado o por el cometimiento de delitos como concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, entre otros. No podemos, como Asamblea Nacional, mediante leyes, socapar o tapar a quienes han atentado contra el futuro de nuestras generaciones y que sus actos han sido demostrados judicialmente. El informe pasa a la Comisión de lo Laboral para que incluya las observaciones en el texto para segundo y definitivo debate. Las autoridades del Tribunal Contencioso Electoral anuncian que al momento no tienen ni el presupuesto ni el personal para afrontar eficientemente el nuevo proceso para elegir autoridades seccionales en el próximo año. Byron Andino nos indica que además los siguientes comicios tendrán algunas nuevas reglas. Hace unas semanas arrancó el calendario para los comicios del 2023 y este miércoles en el Tribunal Contencioso Electoral se reunieron sus autoridades con los representantes de las organizaciones políticas del país. Buscaban un diálogo con esos partidos y movimientos para que estén claras las nuevas reglas electorales, por ejemplo, para la conformación de las listas y candidaturas. El 30% de encabezamiento de listas pluripersonales por las mujeres. Adicionalmente a ellas el cumplimiento del porcentaje del 25% en todas las candidaturas, porcentaje que incluye de manera obligatoria a los jóvenes. Hasta ahí no habría mayores dificultades, pero resulta que en el Tribunal Electoral calculan que esta vez habrá incluso más candidatos y organizaciones políticas que en comicios pasados. Van a participar aproximadamente 300 organizaciones políticas y las candidaturas superarán fácil los 90,000. Y ahí se evidencian los problemas, porque afirman no tener en la entidad el dinero ni el personal necesario para afrontar todo. La falta de recursos nos preocupa muchísimo. Yo he venido haciendo público el reclamo y la solicitud para que se solucionen esos problemas desde hace más de 2 años y medio. Nosotros hemos presentado al Ministerio de Finanzas un presupuesto consolidado, ordinario y electoral de 4,5 millones. El tribunal es el encargado de resolver las disputas sobre candidaturas y las organizaciones políticas para las próximas elecciones de febrero de 2023. Más noticias para ustedes, amigos. El cadáver de un hombre fue encontrado en medio de matorrales a un costado de una carretera en el cantón Ventanas, provincia de Los Ríos. Debido a su estado de descomposición, la víctima no ha sido identificada, ni tampoco se ha podido determinar si fue asesinada y lanzada en el sitio. Nuestro corresponsal Marlon Melo con el reporte. La alerta la dio un reciclador que caminaba a un costado de la vía Ventanas, Pueblo Viejo, en la provincia de Los Ríos. El hombre encontró el cadáver en medio de la maleza. El jefe de la policía en esa jurisdicción, Cristian Aguirre, señaló que debido al estado en el que encontraron el cuerpo, no pudieron determinar si la víctima tenía signos de violencia. Eso se lo podrá determinar una vez que le practiquen autopsia para poder establecer cuál fue la causa en sí que le causó la muerte a esta persona, ya que por el estado en el que se le encontró es difícil poder establecer a simple vista si fue violenta o no fue violenta. Debido al estado de putrefacción, se cree que el cadáver del hombre estuvo por unos 8 días en medio de estos matorrales. Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona fallecida. Ya que acá no se han reportado, no se han denunciado personas desaparecidas, pero sin embargo estamos cruzando información con otros distritos. En lo que va de este año, se han reportado 43 muertes violentas en toda la provincia de Los Ríos, de las cuales 2 se registraron en Ventanas. La ola de violencia en Guayaquil dejó víctimas colaterales. Se trata de 2 personas que fueron asesinadas a tiros en medio de un ataque que iba dirigido a un sujeto vinculado al microtráfico de drogas. Diego Cuenca nos informa que los crímenes ocurren mientras las autoridades anuncian nuevas intervenciones policiales que hasta el momento no logran frenar los sicariatos. Una balacera, mataron a su hermano.
La policía confirmó que el hombre y la mujer que fueron asesinadas a tiros en el interior de un local, ubicado en Sauces 4, en el norte de Guayaquil, son víctimas colaterales porque el ataque iba dirigido a un sujeto vinculado al microtráfico, que también estaba en el sitio y resultó herido, junto a otra persona. Uno de los heridos tiene 3 antecedentes, uno por robo, otro por asociación ilícita y otro por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización en el año 2021. Pero no fue el único caso. Otro asesinato ocurrió en la isla Trinitaria, en el sur de la urbe. Ahí 2 sicarios ingresaron a una vivienda donde funciona un consultorio odontológico y mataron a un joven de 26 años que no registra antecedentes penales. Las autoridades aún no pueden controlar la violencia que ya suma 162 muertos en Guayaquil, Durán y San Borondón durante los primeros 2 meses del año. Los crímenes ocurrieron en menos de 24 horas, luego de que la ministra de Gobierno anuncie intervenciones diferentes que, según ella, no se han hecho hasta el momento. Buscamos al gobernador del Guayas para que nos precise esas acciones contra la delincuencia, pero aún no hay respuestas. Mientras los sicarios siguen matando en las calles. Quien sí nos atendió fue el comandante zonal de la policía. Él explicó que esas intervenciones serán en Durán y en 4 zonas conflictivas del puerto principal, en el que participarían otros ministerios, en busca de disminuir la demanda del consumo de drogas. Los diferentes ministerios tenemos que hacer un mapeo correspondiente donde el índice de educación es muy bajo, donde tiene que necesariamente tener una intervención el Ministerio de Educación, tomando en cuenta que el alto consumo de sustancias estupefacientes aumentado en el país y este problema es un problema de salud pública. También tiene que intervenir el Ministerio de Salud. Aunque no aclaró cuándo empezarán estas acciones, sostuvo que grupos de inteligencia están desplegados por la ciudad para luego ejecutar allanamientos donde almacenan armamento y cocaína. Sitios que son guaridas de criminales que tienen en zozobra a los 2 cantones de Guayas. El presidente de la República, Guillermo Lasso, visitó el sector de La Gasca, al norte de Quito, y entregó electrodomésticos a 100 familias afectadas por el aluvión. Los enseres son parte de una donación de la República Popular China. Fabiola Santana estuvo presente en el evento e informa que a partir de este jueves un grupo de damnificados podrá acceder también al bono de contingencia. La familia de Amparo es una de las 100 beneficiadas de la donación de electrodomésticos de parte del gobierno chino. El presidente Guillermo Lasso visitó la zona de La Gasca y entregó personalmente la ayuda internacional a una parte de los afectados del aluvión. Y cuando el dinero se administra con honestidad, cuando no hay corrupción, el dinero alcanza. Y en este caso les garantizo que el dinero nos va a alcanzar para poder atender todas las emergencias que se han producido por el crudo invierno en el Ecuador. Amparo agradeció la ayuda, sin embargo dice que se quedó sin su vehículo que utilizaba como única fuente de ingresos. Lo contó su hija en cartas entregadas al mandatario y alcalde de Quito en el evento. Transportaba lo que es mercadería de ropa y hoy me quedo prácticamente sin trabajo. La empresa privada también sumó alegrías en medio del dolor. Emily recibió uno de 3 taxis. Fue donado a su padre, pues el suyo se quedó destrozado por el lodo. Pero mi padre, por salvarse, se lanzó del carro. Está rota su tibia y su peroné. El día de ayer ya le operaron sus 2 piernas y hasta eso mi madre va a salir a trabajar. En el encuentro, además, el ministro de Inclusión anunció que a partir de este jueves, los 69 núcleos familiares considerados como damnificados podrán acceder al bono de contingencia de $257. En función del número de cédula, del último dígito, en cualquier ventanilla del sistema financiero. En total son 160 familias las afectadas por el aluvión en esta zona, que se levantan de a poco con la ayuda de manos solidarias. El municipio de Guayaquil presentó su agenda de actividades por el feriado de Carnaval. La oferta incluye actividades artísticas, culturales y gastronómicas. A continuación les detallamos los eventos de los que usted podrá disfrutar sin descuidar las medidas de bioseguridad, por cierto. La alegría del carnaval no pasará desapercibida en Guayaquil, sin descuidar las medidas de prevención, porque aún estamos en pandemia. Gloria Gallardo, presidenta de la Empresa Pública Municipal de Turismo, dijo que estas actividades dinamizarán la economía.
sobre todo con el beneficio tributario de la reducción del IVA al 8%, por los días de feriado en los servicios turísticos. Todos los establecimientos turísticos que están registrados, es decir, los que el Ministerio de Turismo tiene registrado en su catastro, se van a beneficiar de esta medida y van a cobrar un IVA del 8%. La agenda Guayaquil es mi destino en carnaval iniciará el viernes 25 de febrero con un show de reinas, danza y folclore. El show de reinas, danzas y folclore en carnaval, que es el viernes 25 de febrero, es de las 18 horas a las 19:30 en el Teatro José de la Cuadra, en la Plaza Colón, que es un hermoso escenario que lo debemos aprovechar. El sábado 26 de febrero, desde las 19 horas, habrá un show musical en la Sala Experimental del Teatro Centro de Arte. Este show reúne 18 talentosos músicos de alto nivel, como Sánchez, Víctor Manuel, Gabriel Darío, las agrupaciones Chicas Dulces, la Orquesta Alegre, son dirigidas por José Alegre. La comida no se podía quedar atrás. A partir de las 10 de la mañana, el sábado 26 de febrero, en el Parque Principal de El Morro, 10 huecas tradicionales ofrecerán sus mejores platos. Los eventos serán transmitidos a través de las redes sociales Guayaquil es mi destino. De esta forma se intenta recuperar poco a poco la tradición carnavalera en el puerto principal. Bueno, que sea un carnaval civilizado y alegre. Muchas gracias, amigos. Estamos concluyendo esta emisión y les invitamos a que mañana nos acompañen, como siempre, desde las 5:55 y en nuestros horarios regulares de noticias. Muy bien, amigos. Nos vemos.